Muchas gracias por ser parte de estas conferencias conforme a la Biblia. En esta ocasión vamos a finalizar el desarrollo de las solas de la Reforma por medio de nuestro conferencista invitado, el maestro y pastor Amílcar Cruz, quien expondrá con nosotros Solo a Dios la Gloria. El pastor Cruz posee una licenciatura en teología por el Seminario Bíblico Mexicano, además una licenciatura en psicología clínica por la Universidad del Valle de México y una maestría en teología por la Universidad de Chiapas. Además, una maestría en terapia familiar y de pareja, tanatólogo por el Instituto Mexicano de Tanatología. Ha sido pastor durante 30 años en la Iglesia Cristiana Vida Nueva, Tuxtla. Que disfruten la conferencia. Hola, ¿qué tal? Te saludo en esta hermosa hora. Mi nombre es Amílcar Cruz Sarmiento. Desde este bello país de México, vaya un saludo y un abrazo cordial para ti que me estás escuchando. Me corresponde hablar de esta sola, Soli Deo Gloria. Solo Dios es digno de recibir toda la gloria. Como punto introductorio, pues a estas alturas, creo que quienes me han antecedido ya han mencionado cuáles fueron las semillas precursoras que a la postre dieron como fruto la Reforma Protestante. Así como lo conocemos ahora, seguramente se mencionó el contexto que propició este evento histórico para que diera inicio. Bueno, la inconformidad de Martín Lutero encontró un caldo de cultivo en el descontento del pueblo. La Reforma Protestante no fue un estallido espontáneo provocado por la acción de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero, ese día 31 de octubre de 1517 allá en Wittenberg, Alemania. La detonación fue el resultado de un cúmulo de situaciones que deben ser conocidos y analizados escrupulosamente para conocer sus causas. Se debe poner especial atención en la Europa de aquellos siglos, del siglo XVI, y más precisamente durante esos años de la Edad Media. Los ataques a las irregularidades de la Iglesia comenzaron desde el siglo XIV, con precursores de la Reforma que venían reclamando la necesidad de recuperar esa teología bíblica que se había perdido. Se destaca a Juan Hus, por ejemplo, allá en el 1415 más o menos, que era un líder bohemio, rector de la Universidad de Carolina de Praga, teólogo y filósofo, y a sus asociados. En Inglaterra hay otro precursor que es John Wycliffe, que también pugnó por recuperar y también señaló y denunció lo que a su parecer estaba fuera de lo que la Biblia enseñaba. Está Erasmo de Rotterdam, que era un sacerdote agustino de mucha influencia. Bien, podemos mencionar a Zwinglio, por ejemplo, pero no vamos a hablar de eso. El movimiento de la Reforma suprimió dogmas y cambió aspectos triviales y obsoletos que fueron introducidos en la doctrina y en la liturgia en la Edad Media. Pero el movimiento continúa y expresa su estado en perpetua evolución diciendo: la Iglesia reformada siempre reformando. Eso fue como la contrarreforma que la Iglesia tradicional intentó, ¿no? Por recuperarse otra vez. Hablemos de esa sola en una sola. Me refiero a Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Este principio es quizás el principio que engloba a todas las demás solas, ya que Dios revela solo en las Escrituras que Él es el creador del universo y que nosotros somos una raza de seres rebeldes que necesitamos la salvación que se da solamente por gracia, solo por medio de la fe puesta en Jesucristo,
y que solo para Él es la gloria. Como podemos ver, Dios es el autor y ejecutor de nuestra salvación, y la Biblia es muy clara acerca de la mayor motivación en Dios, que todo lo que hace es por su propia gloria. Incluso el apóstol Pablo nos dice que todo lo que nosotros hagamos debe de ser hecho para la gloria de Dios. Allá en la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, allá en el capítulo 10, versículo 31, dice: si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Por gracia de Dios, los reformadores del siglo XVI dieron en el blanco al reconocer que Dios es infinitamente glorioso y por tanto debemos vivir centrados en Él y no en nosotros. Por eso la teología de la Reforma es teocéntrica, centrada en Dios, y no es antropocéntrica, centrada en el ser humano. Yo tengo una formación humanista, soy psicólogo de profesión, y la disciplina, por ser humanista, siempre va a defender al hombre y siempre va a poner en el centro de su función, de su objetivo, ¿verdad?, al hombre. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos encontramos que Dios es la máxima autoridad por medio de su palabra. Él es creador de todo y salvador que nos redime totalmente por gracia. Por lo tanto, solo Dios merece la gloria y no el ser humano. Él mismo enseña que no dará su gloria a nadie más. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esta es la esencia de Soli Deo Gloria. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no se la daré a otro. Dice Dios por medio de Isaías, allá en el capítulo 48, versículo 11. ¿Qué significa glorificar a Dios? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre. Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios creó al hombre para que éste lo glorifique y disfrute por siempre de su creador. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Al ser portadores nosotros de la imagen de Dios, su gloria está impresa en cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos gloria propia, porque no somos creadores, somos criaturas. La gloria que nosotros reflejamos es la gloria de Dios. El ser humano refleja sabiduría, refleja la bondad de Dios, el amor y el poder de su creador. Como representantes de Dios, es nuestro deber honrar la imagen que portamos. Todas las demás olas de la Reforma protestante, buscan preservar en nuestras mentes esta realidad para guardarnos de la idolatría. La idolatría consiste en darle a cualquier otra cosa o criatura, ya sea un ídolo de madera, una mascota, una persona, un país, el sexo, el dinero, nuestra reputación, etcétera, el primer lugar en nuestras vidas. Pero quien se merece el primer lugar en nuestras vidas es nuestro creador, es Dios. Esto nos lleva a la condenación y muerte. Pues si no existe pecado pequeño ante un Dios infinitamente bondadoso y santo, pero la idolatría, Dios no la soporta. Siempre que caemos en idolatría, estamos menospreciando profundamente al Todopoderoso y dándole la espalda. Seamos conscientes de eso o no lo seamos. La idolatría es contraria al propósito de nuestra existencia, porque el único que se merece toda la gloria es Dios. Por eso de los ídolos
jamás podrán satisfacernos y llenar nuestros corazones con gozo divino para el que fuimos nosotros creados. No fuiste tú ni yo fui diseñado para los ídolos de nuestra propia invención, sino para Dios, quien nos creó, para que le conozcamos y para que nuestra única respuesta sea glorificarle a Él. No hay mayor satisfacción, no hay sentido de realización en el ser humano hasta que reconoce a Dios como el Señor de su vida y entonces puede sentir plenitud en su ser. En la teología reformada, las 4 solas anteriores son como postes gigantes que elevan un cartel que dice: solo Dios merece toda la gloria. Sostienen este letrero inmenso para que seamos conscientes de que no tenemos excusa para la idolatría y para que seamos alentados a vivir con gozo y gratitud para nuestro Dios. No podemos pretender poner nuestras palabras y tradiciones al nivel de su revelación, ni podemos jactarnos de haber contribuido en algo para nuestra salvación. Toda la gloria le pertenece a Él. Nosotros, como imágenes del Dios vivo, debemos representar su carácter sin ninguna falla. Esta es la responsabilidad moral que Dios le dio a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Ellos no pudieron cumplir con las expectativas de Dios al ser engañados por la serpiente. Ellos abandonaron el amor y la autoridad de Dios siguiendo su propio camino. A partir de ese momento en que el hombre deseó tener gloria para sí mismo o al querer ser igual a Dios, Adán trajo sobre todos los seres humanos la maldición del pecado, distorsionando para siempre la imagen de Dios que nosotros portamos. Dios no podría haber destruido, Dios bien pudo haber destruido a Adán en el instante de su todo esto lo hizo, todo lo que Dios ha hecho, toda su creación, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Así que cuando el tiempo se cumplió, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y por medio de su vida y su sacrificio proveyó un medio por el cual podemos ser salvos. Dios es glorificado por medio de la obra redentora de Cristo, ya que por medio de la redención Dios puede expresar todos sus atributos en todo su esplendor. Vemos en la cruz la justicia de Dios cumplirse al castigar el pecado de su pueblo sobre su Hijo. Vemos la gracia y el amor de Dios que provee un medio para que los hombres sean librados de la condenación. Vemos la justicia de Dios cumplirse en la condenación los que no son salvos. Y en todo esto vemos la infinita sabiduría de Dios que planificó toda esta historia de redención para que su gloria sea manifiesta. Cuando la Reforma proclama Soli Deo Gloria, no se basa solo en un par de versículos, más bien se basa en toda la Biblia y en las diferentes formas en las que testifica de esta verdad. Por ejemplo, la Escritura enseña que la creación habla del resplandor y los atributos de Dios allí en el Salmo 19. Es decir, revela aspectos de su gloria que nos dejan sin excusa ante Él para que no le adoremos con gratitud. Porque la gratitud es el reconocimiento de los atributos, de las bondades y de los beneficios que nosotros recibimos de ese Dios maravilloso. Él merece la gloria por su poder creador. También nos habla Dios que creó al hombre y a la mujer para que reflejen su resplandor, llenando toda la tierra con su imagen. ¿No suena esto un poco egocéntrico? Cuando estudié la carrera de psicología,
Yo recuerdo a algunos maestros hablar en contra del Evangelio, hablar en contra de la Biblia, hablar en contra de Dios y decir que Dios era egocéntrico, narcisista, que Él quería toda la gloria y toda la adoración. Ahora ya podemos responder a la objeción más común contra Sol y Deo Gloria. No es presumido o egocéntrico de parte de Dios que todo sea para su gloria. No, no lo es. Nos desagradan, claro, las personas que siempre quieren ser el centro de atención, al menos que nos distraigan de nuestros problemas. Pues ellas no merecen estar siempre en el centro y no son indispensables o tan brillantes como pretenden ser. Esas personas son injustas, pretenciosas, cuando quieren que el universo gire en derredor de ellas. Aparentan ser lo que no son porque desean saciar algo en ellas. Por lo general, lo que desean es sentir la aprobación de otros. Todos somos así en algún grado, pero Dios es diferente. Digo por qué. Porque Dios está completo en sí mismo y no tiene necesidad de nada. En primer lugar, Él sería injusto, idólatra, si hiciese todas las cosas para la gloria de algo más, pues solo Él es infinitamente glorioso. En segundo lugar, Él no necesita que le demos gloria cuando le adoramos, porque Él es autosuficiente. Dios no tiene ninguna sed por saciar. Más bien, Él orquesta y hace todo para su gloria, con el fin de desplegar su suficiencia ante nosotros, para compartir de su riqueza y deleite infinito en quien es Él. Es decir, para que podamos deleitarnos en Él por siempre, a medida que nos sumergimos eternamente en su vida trinitaria, en la comunión y la alegría que Él tiene consigo mismo, porque Él está completo en sí mismo. Hay una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Dios hace todo para su gloria, nosotros, como pecadores redimidos, somos beneficiados, porque de su gloria tomamos nosotros. Qué bueno es saber que el universo no es gobernado por un tirano egocéntrico y necesitado, sino por un rey tan generoso y rico que nos crea porque quiere mostrarnos su gloria y saciarnos de ella. No puedo pensar en una verdad más sobrecogedora que debe hacernos humildes y llenarnos de asombro. Jesús literalmente no quiere un cielo sin que estemos nosotros ahí con Él, para que contemplemos su gloria y nos gocemos en Él. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17, versículo 24. Qué maravilloso es saber que Él dijo un día, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, mandaré al Consolador. Y voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. En primera instancia pareciera ser que Dios, así como dijimos antes, pareciera que fuera egocéntrico, que solo se interesa por sí mismo. Pero pensemos en esto. ¿Qué necesidad tiene Dios de crear el universo? Hay quienes dicen que Dios creó el universo porque estaba solo o aburrido y no tenía con quién interactuar. Nada más falso que eso. Eso está muy alejado de la realidad. Dios existe desde la eternidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta comunión, como dicen los teólogos, una danza envolvente, ¿no? De comunión, infinito amor, de gloria, de santidad, de sabiduría perfecta, totalmente libre de toda necesidad, ya que Él es el gran yo soy, que está completo en sí mismo y que no cambia. Por lo tanto, Dios no tenía necesidad de crear el universo. Él lo creó simplemente porque así lo quiso. En realidad creó seres capaces de entender todas esas características. No totalmente, pero sí en cierta medida, para que ellos pudieran disfrutar de todos los beneficios que Dios comparte dentro de la Trinidad. Es decir, Dios creó al hombre para que éste disfrute de su gloria,
Dios no es narcisista ni es egoísta porque no lo quiere para sí. Él lo da a conocer, lo manifiesta y lo comparte con cada uno de nosotros. John Piper dice y propone la siguiente tesis. ¿Qué si el deseo de Dios por ser glorificado y el deseo del hombre por ser feliz son dos caras de una misma moneda? ¿Cuánto más satisfacción encuentro yo en Dios? Ese Dios glorificado en mi vida. En fin, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios al gozar de Él para siempre. Por tanto, el hecho de que Dios magnifique su gloria en nosotros no es un acto de egocentrismo. Es la cosa más amorosa jamás alguien haya hecho en este mundo. Él es el mayor tesoro, la perla de gran precio, lo más hermoso, la realidad definitiva de toda existencia. En Soli Deo Gloria, tenemos que pensar que la doctrina del mérito humano le quita la gloria a Dios. Tenemos que reconocer que el mérito es de Él. La Iglesia romana había cambiado la doctrina de la justificación solo por la fe, por una doctrina que conlleva la cooperación del ser humano por medio de buenas obras para ser justificado. Por lo tanto, según este sistema teológico, el ser humano puede caer de la gracia de Dios si falla en obrar justamente, sin importar la fe. Esta doctrina del mérito humano da al hombre motivos para gloriarse en su propia justicia y por lo tanto le quita a Dios la debida gloria por cada buena obra que hacemos. El apóstol Pablo dijo de forma muy clara que todo lo bueno que hacemos es por gracia de Dios, por el Espíritu Santo que obra en nosotros y que produce ese fruto maravilloso. Hablemos de la relevancia de ese principio hoy en día. Este principio sigue siendo relevante hoy por las siguientes razones. La Iglesia Católica Romana sigue manteniendo su postura en cuanto a la doctrina del mérito humano y por lo tanto erra en cuanto a quien merece toda la gloria por la salvación de los redimidos. Muchas iglesias evangélicas han dejado de centrar el ministerio en la gloria de Dios y han hecho al hombre el centro de toda la atención. Muchos buscan su propia gloria y su propio beneficio por medio del ministerio, cayendo así en los mismos errores que cayó la iglesia en aquellos años. Dios es digno de recibir toda la gloria por todo lo que hacemos y es algo muy sencillo de decir, pero muy difícil de hacerlo de forma consistente y congruente. Creo firmemente que si hiciéramos todo realmente para la gloria de Dios, no tendríamos tantos problemas de disensiones, peleas, discusiones dentro de la misma iglesia. Es por eso que es importantísimo recordar este principio. Solo a Él la gloria. Tenerlo siempre presente en nuestros corazones y en nuestras mentes para poder vivir vidas que honren y glorifiquen a ese Dios maravilloso. Soli Deo Gloria enseña que toda la gloria es de Dios solamente, porque salvación es ejecutada solamente a través de su voluntad y de su acción. No solo el regalo de toda suficiente expiación de Jesús en la cruz, pero también el regalo de fe en esa expiación, creado en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Es el trabajo único de Dios. Los reformadores creyeron que los seres humanos, aún santos y papas y clérigos canonizados por la Iglesia Católica Romana, no eran merecedores de la gloria concedida a ellos. Toda esa pleitesía, todo ese honor que se les rendía a ellos, estaba fuera de la voluntad de Dios. Concluyo. A manera de conclusión, quiero decir lo siguiente. Los reformadores protestantes estuvieron convencidos en ciertas enseñanzas de la Biblia que eran muy necesarias para el verdadero entendimiento del camino de la salvación. La fe cristiana estuvo en peligro de ser derrumbada, al menos que esas doctrinas hubieran sido enseñadas con precisión
poder y persuasión. Ellas todavía continúan a ser retenidas en la mayoría de iglesias reformadas hoy y en muchas iglesias evangélicas también. Sola Escritura, solo la Biblia es nuestra autoridad final y cualquier área de la vida, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solus Christus, solo Cristo. Es su vida perfecta y muerte expiatoria en lugar del pecador. Es la base para que seamos aceptados por Dios. La salvación se encuentra solo en Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Sola gracia. Solo la gracia de Cristo y no las obras del mérito humano o esfuerzo son la razón por la que Dios salva a los pecadores. La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Sola fide, solo por fe, es el medio por el cual los pecadores reciben y se apropian de esta gracia que Dios nos da. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nuestros pecados y también resucitó. Soli Deo gloria. Solo a Dios pertenece la gloria. Para salvar a los pecadores y por todo lo demás en esta vida y en la que viene. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. Estas frases representan el corazón de toda la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustenten. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a esa próxima generación a la que estamos formando. Lamentablemente, muchas iglesias han resumido estos principios o han asumido, los han tomado en cuenta, pero han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia. No perdamos nuestra herencia, no perdamos la esencia quedándonos solamente con el recipiente. Con el tiempo, todo lo que es asumido va siendo olvidado poco a poco. Nuevas generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o completamente la historia detrás de esta teología. Y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal. Que Dios nos ayude, porque poco a poco fueron desarrollando ese pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención. Dios nos ayude. No sé cuántos nos hemos percatado de que hay un surgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días, que parecen bíblicas, pero están lejos de ella. Termino con lo que Pablo escribiera desde la cárcel de Roma, donde el emperador era considerado como un dios y le rendían culto y adoración al César. Y Pablo escribió desde esa cárcel: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para gloria de Dios Padre.